Cris, normalmente cuando vos estás de viaje en otro país o cuando podés salir, ¿qué es lo que te gusta visitar? Depende. Me gustan mucho los museos, me encanta ir a los museos de las ciudades. A mí me encanta lo natural, me gustan los bosques, los parques, el mar, el agua, el río, eso me gusta mucho, pero también me gusta mucho, Sebas, conocer la historia del lugar al que voy gracias a su ciudad y a su arquitectura, por ejemplo. No, no hay nada mejor que conocer la ciudad desde la parte extrema. ¿O nunca has ido como a la calle con más comercio, a la calle de los restaurantes, a la calle de las discotecas, a donde puede uno comprar ropa de la ciudad, probar sabores? Eso es lo más bacano de la ciudad, ¿no? Sí, es que ir a sí. visitar calles, no. Como que no, No. pero pues es lo mismo. O sea, no, yo no voy a ir, Sebas, por ejemplo, a otro país a encerrarme en centros comerciales. Eso, por ejemplo, me parece aterrador. Hay centros comerciales al aire libre, eso no es Las encerrarse. calles, Sebastián, son para que la gente se apropie de las ciudades y es justamente ahí donde está la historia, donde está la vida, donde la gente te muestra qué le gusta hacer, qué le gusta comer, qué música le gusta escuchar. A mí me encanta la calle. ¿Sabes que hay unas cosas muy bacanas de las ciudades y es que puedan decretar algunos puntos como patrimonio? O sea, que no vayan como destruyendo esos lugares, sino que simplemente lo reformen o lo transformen y lo conviertan en un lugar más de la ciudad. O sea, que uno pueda ir a un muy buen restaurante, pero en un lugar que hace muchos años significó mucho en la historia y que hoy en día se está transformando y que le sirve a los turistas para poder conocer la ciudad de otra manera. Por eso, Sebastián, es muy importante que las ciudades busquen cómo conservar también algo del pasado, de su historia y de su identidad, no solamente en las tradiciones, en la cultura, sino también en la arquitectura. Por eso tenemos hoy un invitado que viene a hablarnos precisamente de eso. Así es, hoy nos viene a acompañar Víctor Ortiz, que es antropólogo de profesión, enamorado de la historia, creador de conferencias, cátedras y recorridos de ciudad. Es precisamente un contador de historias. Víctor. Hola, Víctor, bienvenido. Bienvenido a Versión Beta. Muchas gracias. ¿Estás? ¿Cómo estás? Mucho Sebastián. gusto, hoy pretendo ser ¿Cómo le va? Vicky. A usted sí le tocó Vicky. Ah, Por Dios. No venga a Vicky decir o que no. Cleofe o Cristina, cualquiera de las tres. Aunque también pareces como robotina en los supersónicos. ¿En serio? No, mentiras. Por Don Neveru. Víctor, hablemos primero un poquito de vos. ¿Cómo es eso de ser un antropólogo, pero además dedicarse a conocer las ciudades y a contar historias sobre las ciudades? Hace mucho tiempo, una buena amiga, antropóloga también, Ana Isabel Cruz, me dijo, hay lugares donde uno es cabeza de león o cola de ratón, ¿cierto? Cuando yo me empecé a enamorar de mi carrera, cuando yo iba a ser un profesional de esto, entendí y dimensioné que mi pasión iba a ser Medellín y que yo debía encarretarme y enamorarme tanto de la historia de esta ciudad que incluso lo podía transmitir. Entonces, gracias a ella y gracias a mi carrera, comencé a convivir con este nuevo amor, un amor muy grande que le profeso a esta ciudad y a su historia. Entonces, así nace toda mi investigación desde lo antropológico, desde lo patrimonial, desde lo arquitectónico, desde la recuperación de espacios con valor patrimonial, desde la divulgación para poder contar nuestra historia. Contar las historias que muchas veces son verdades agrandadas, verdades a medias, mentiras, pero que definitivamente hace quiénes somos. Las ciudades son viva muestra de quiénes son sus habitantes. Víctor, ¿y por qué es importante conservar ese patrimonio arquitectónico? O sea, las historias están ahí, se pueden contar, pero ¿por qué toman un papel importante todo lo que tiene que ver con las construcciones? Claro que sí. Los objetos tienen alma, las casas tienen alma, ¿cierto? Y en la medida en que uno pueda acercarse a esa vibración que tienen, puede uno entender muchas cosas. ¿A dónde voy? Definitivamente las historias están por ser contadas y en el momento en el que se dejen de contar, se perderán para siempre. Entonces de nada sirve tener una evidencia material, como es un edificio hermoso, una casa vieja, si ella no te cuenta una historia ella misma o no tiene un intérprete para que lo haga. Las casas eran casas y en contextos como los nuestros son lotes para hacer edificios de muchos pisos, borrando nuestra historia. Entonces, por eso estamos ávidos de que nuestro patrimonio sea divulgado, para que finalmente las nuevas generaciones, y también las pasadas, pues comiencen a valorar precisamente lo que nos dejaron, porque también hay que entender eso, que nuestra ciudad, con la personalidad particular que ella tiene, también derribó gran parte de su propia historia. Víctor, vení, pero ¿cómo se sabe qué es lo que se considera un patrimonio arquitectónico, histórico,
y qué cosas se puede decir, digamos, un Estado, una persona, una familia puede decir con tranquilidad, no tumbemos eso y construyamos aquí un edificio súper moderno porque no hay lío con eso. Claro que sí. Mira, hoy estamos la sociedad completa, ¿cierto? Estamos, yo lo quiero llamar de manera muy respetuosa, pero estamos en unas modas, ¿cierto? Mira que estamos en un ánimo ambientalista y animalista muy grande, pero también está de moda la historia, está de moda el patrimonio, está de moda lo vintage, ¿cierto? Pero el pensamiento de hace 30 o 40 años no era el mismo. Estamos empezando a proteger precisamente para las nuevas generaciones. Entonces, en el caso del patrimonio, claro, hay legislaciones. Algunas no son muy claras. Lastimosamente en nuestro país, lastimosamente en nuestra región, lastimosamente en una ciudad como la nuestra, apenas estamos entendiendo, legislando, protegiendo, haciendo distritos protegidos, pero eso no eran debates de hace 20 o 30 o 40 años, ¿cierto? Vuelvo y lo reitero, en una ciudad como la nuestra, que siempre tuvo un ánimo modernista, innovador, que quería cambiar su cara para poder montarse en la modernidad o en la contemporaneidad. Entonces hay elementos que cumplen unos parámetros a la luz de la ley para que se conviertan en patrimonio, cuando estamos hablando de bienes materiales. Entonces, qué sé yo, toda la obra de un arquitecto famoso, solo por pertenecer a la obra de ese arquitecto, es declarada patrimonio. En nuestro caso, por ejemplo, la obra del arquitecto Agustín Govars, que era un belga, que hizo nuestro Palacio Departamental, hoy Palacio de la Cultura, Rafael Uribe Uribe. Toda la obra de ese señor en Colombia es patrimonio nacional. Por ejemplo, con lo material, algunos elementos materiales que pertenecen al proceso independentista, todos ellos son patrimonio porque son un hito en la historia, porque hablan de la historia de una colectividad. Pero también todas las obras materiales tangibles que pertenecen a diferentes épocas de las ciudades o de los entornos donde están. Esas, entre otras calidades de tipo estético, arquitectónico, ingenieril, es que convierten un edificio en patrimonio. No solo por ser viejo es patrimonio, y no todo hay que conservarlo, ¿cierto? No estoy diciendo que metámosle bulldozer a todo lo viejo, no, pero no todos los elementos que son viejos son patrimoniables o patrimoniales, ¿cierto? Entonces, lo reitero, un edificio que tiene unas especificidades técnicas, estéticas, arquitectónicas e ingenieriles o pertenecen a la obra de un arquitecto famoso, un ingeniero famoso, son patrimonio de un colectivo. Es por eso que en Medellín tenemos patrimonio municipal, departamental, nacional, y algunos patrimonios colombianos han sido legado de la humanidad, como por ejemplo los vestigios arqueológicos de San Agustín y Tierra Adentro, que también son vestigios arquitectónicos, ingenieriles, ¿cierto? El Carnaval de Barranquilla, el contexto histórico de Cartagena, ¿cierto? Ellos son patrimonio de la humanidad. Pero en Medellín tenemos algunos patrimonios nacionales, departamentales y locales. Víctor, ya seguimos hablando porque para entender este tema, miremos uno de los ejemplos a los que siempre nos referimos, que es el tema de Europa. En este caso, vamos a ver cómo Estrasburgo logró que su centro histórico se convirtiera precisamente en eso, en un centro histórico declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Patrimonio Cultural de la Humanidad, da igual donde mirar. En la gran isla se encuentran tantos edificios históricos bien conservados y significativos que toda la parte antigua de Estrasburgo fue galardonada, aunque no es lo único que explica el encanto de la ciudad. Estrasburgo es la capital de Europa. Se nota sobre todo en el gran barrio de los estudiantes. La gente viene de muchos países y todas las culturas están representadas, y el Parlamento también contribuye. El corazón político de Europa late aquí, por lo menos en parte. El Parlamento Europeo se reúne, además de en Bruselas, también en Estrasburgo. Casi 800 diputados de 28 países se congregan en este edificio diseñado por René-Henri Arnault. Para el arquitecto parisino supuso algo más que un encargo de prestigio.
Este es el lugar en el que se toman las grandes decisiones para Europa. Aquí uno solo puede sentirse europeo. Y espero que este edificio contribuya a representar esa idea. Es algo que está vinculado Varias a la instituciones realidad. europeas están en Estrasburgo y estamos viendo un poquitico de todo el legado histórico que le deja hoy a la humanidad. Algunos de este programa, Cristina, han tenido la oportunidad de ir allí y mientras estábamos viendo la nota nos dice que tiene una magia muy particular ese lugar y que es un lugar o que es un sitio que usted no puede perderse a la hora de poner el dedo de hacia dónde quiere viajar. Víctor, es un crimen si alguien acaba, o sea, supongamos, a mí yo heredé una casa, me vendieron una casa antigua, muy bonita, y un día yo me levanto y digo, no, yo quiero hacer un edificio de 15 pisos aquí para sacarle una platica a este terreno. Yo debo pedir permisos, ¿eso dónde se averigua? A mí me pueden multar, ¿qué me pueden hacer si yo sin saber estoy destruyendo el patrimonio de una ciudad? El patrimonio es el legado de todos, ¿cierto? Y es lo que nos dejaron las otras generaciones y la que nosotros debemos legar a las generaciones que vienen por delante. Entonces, ¿quién pierde? Pierde la comunidad, ¿cierto? No me invitaron a polemizar y yo no vine aquí a armar una polémica ni nada de eso, pero en contextos como el nuestro, lastimosamente, en contextos como el de Medellín, cuando tú vas a construir, cuando tú eres constructor, tienes en cuenta el asunto de las multas, contemplado de una vez, ¿cierto? Entonces, tú te antojas de una muy buena esquina en un barrio patrimonial, no ni siquiera como las imágenes que estamos viendo del barrio Prado con sus 90 años, sino también Laureles, Boston, ¿cierto? Donde hay todavía casas interesantes. Entonces, tú te antojas de una esquina como esa, demueles en la noche, y al otro día Medellín y su patrimonio perdió una casa para siempre. Y sucede, eso es verdad, si lo que no estás contando, eso pasa. Eso pasa y en nuestra historia ha pasado con los incendios. Entonces se incendió varias veces el Parque de Berrío, se incendió misteriosamente la farmacia Pasteur, ¿cierto? Entonces, después de un incendio, los edificios son declarados en ruina, en amenaza de ruina, y ya tienen permiso de ser demolidos. ¿Qué pasa entonces? Hay un edificio que tiene una declaratoria patrimonial. Entonces, lo primero es acudir a las curadurías, ¿cierto?, que están sectorizadas en un municipio como el nuestro, o acudir a la filial de Monumentos Nacionales y solicitar que se levante la declaratoria que tiene para poder hacer un proceso de demolición, ¿cierto? Entonces, esos procesos se van cuando ya las curadurías o cuando ya un perito va y revisa la casa, revisa el inmueble y dice, sí, hay que demoler porque ya no se salva. Pero ¿qué pasa, Sebastián? ¿Qué pasa, Cristina? ¿Qué pasa en una ciudad como la mía o qué pasa cuando hay amenazas frente al patrimonio? A una persona lo encargan de enfermar la casa. Entonces, una persona malintencionada o con esta intención, lo que hace es retirar algunas tejas de la cubierta, dañar los bajantes, tumbar un muro de apoyo, dañar las redes de desagües, poner a correr las canillas durante 3 o 4 días y la casa se enferma de tal manera que cuando van, claro, amenaza ruina y se levantan las declaratorias y se puede demoler. Es muy triste y es una práctica, ¿cierto?, que es muy usada frente a casas e inmuebles patrimoniales. Porque la protección patrimonial o la declaratoria patrimonial dice entonces que tu bien, en el caso de la pregunta que tú hacías, Cristina, ¿cierto?, tú eres la heredera de una casa de esas y es tu función entonces mantenerla, divulgarla y conservarla porque es de todos, ¿cierto? La propiedad es tuya, pero es de todos, de toda esa comunidad que se identifica como patrimonio. Muchas veces es muy difícil mantener una casa patrimonial porque yo quiero hacer una analogía con todo respeto, ¿cierto? Con un humano avanzado en años, muy cariñoso y muy respetuosamente. Un viejito ya está enfermo. Entonces una casa de 90, 100, 120, 150, 100, 300, 100, 200 años, pues entonces tiene todas las patologías, tiene todas las enfermedades normales del deterioro. Entonces esas enfermedades hay que pararlas, hay que mantenerlas y hay que hacer procesos de restauración, procesos de adecuación para que ese edificio siga en pie. Y muchas veces esos procesos son muy costosos, que las familias simplemente por desidia muchas veces ni siquiera los quieren asumir. Entonces el patrimonio se enferma
y lo único que hacemos es que cuando lo vemos caído, ahí sí reaccionamos, ¿cierto? Somos muy activistas, pero cuando el patrimonio está en el piso. Víctor, ¿y eso tiene que ver con temas políticos? O sea, si yo, por ejemplo, hoy que considero patrimonio el centro amurallado de Cartagena, Sí. me posesiono como X político, ya digo, no, es que el centro amurallado ya para mí no es patrimonio, puedo levantar ese tema y construir ahí mi espacio para los yates, mi espacio para los barcos, un aeropuerto o algo así, o eso no es un tema tan fácil y tan político. No debería ser tan fácil, Sebastián, pero ha pasado, no solo en Colombia, sino en el mundo, ¿cierto? En el mundo ha pasado que levantan precisamente las declaratorias, ¿cierto? De un momento a otro ya no hay la declaratoria, o de un momento a otro, como lo decía yo ahorita, hay que llorar literalmente sobre los ladrillos caídos, sobre los ladrillos caídos, sobre la leche derramada, pero sí ha pasado. Víctor, ahorita tú lo mencionaste y hablemos ahí un poquitico así brevemente. Este año el barrio Prado aquí en la ciudad de Medellín está cumpliendo 90 años y este es un barrio con muchísimas de estas casas y de estas historias de hace muchísimos años que se consideran patrimonio. Contanos un poquito qué se está haciendo para celebrar estos 90 años de Prado. Se hacen muchas cosas, ¿cierto? Se hacen muchas cosas. Veo a nuestro Consejo Municipal muy comprometido con esa celebración. Veo también que se han hecho algunos especiales televisivos para poder como que esa memoria no quede en el pasado. Pero lo más importante, ¿cierto?, es que debemos entender al barrio Prado también como una aula a cielo abierto, ¿cierto? Aquí debo citar pues como nuestra vida profesional en otro estamento, y he visto cómo tus estudiantes o mis estudiantes los hemos llevado a que reconozcan su ciudad, a que reconozcan nuestras historias y finalmente se apropien de él. Entonces somos los medellinenses y somos los docentes, somos los profesionales y somos los ciudadanos los que debemos celebrar algo como eso, porque claro, 90 años, entonces don Enrique Olarte, entonces don Ricardo Lano, entonces esta casa, la otra, las historias, Palacio Egipcio, todas esas cosas, pero finalmente pasará de una efemérides más en una celebración, ojalá a puerta cerrada, donde algunos reciben unas condecoraciones y no pasa de ahí, ¿cierto? Entonces debemos apropiarnos precisamente del patrimonio, debemos acercarnos a él, y vuelvo y lo reitero, es responsabilidad nuestra, que somos docentes, que nuestros estudiantes, que las personas que están en formación valoren, reconozcan y se apropien de su patrimonio, de su ciudad. Víctor, nos encanta tenerte hoy aquí en Versión Beta. Mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Yo pegado no me controlo. Las veces que quieran estaremos por aquí. Y un saludo a mis estudiantes, un saludo a esas iniciativas de recuperación de memoria tan grandes que se están haciendo en una ciudad como la nuestra. Ya pasaron por aquí, entonces qué bacano saludar a toda la gente de fotografías antiguas de Medellín, de historia fotográfica de Medellín viejito, que están recuperando estas historias. Un saludo a mis estudiantes y, como hago siempre muy conchudo, un saludo para mi mariposa Antonia, mi hija de 10 años, a la cual le voy a legar el patrimonio. Ahí está, y usted también para que lo busque, Víctor Ortiz. Con él hay muchísimas historias de la ciudad de Medellín que puede conocer y que puede saber también un poquito más sobre este tema de conservación de patrimonio y de historias. Y nosotros los invitamos a quedarse en Versión Beta, porque luego de esta pausa les vamos a mostrar cómo serían las muletas del futuro. Eso y más luego de este pequeño corte.